CETERA, como Central de los Trabajadores de la Argentina y como SUTEBA, hemos tenido una participación muy activa en conseguir que se generen las condiciones para terminar con la impunidad del genocidio de la última dictadura militar. No solamente a través de la movilización permanente en las calles, sino a través de la difusión del tema, de la instalación en la agenda pública, de la instalación en la conciencia de nuestros compañeros. La CETERA además tuvo un papel destacado en la presentación que se hizo ante el juez Garzón, cuando no había posibilidades de hacer justicia en nuestro país. Lo de los avances de los juicios es muy fuerte, es muy grande, es un hecho histórico. Si uno mira la misma situación en otros países que pasaron una historia parecida a la Argentina, realmente hemos logrado, creo que uno de los avances más importantes en esta etapa. El valor de los juicios. Por ahí una palabra que lo sintetiza puede ser el valor de la reparación. Y esta reparación puede ser hacia lo personal, hacia las víctimas directas, hacia las organizaciones arrasadas, hacia las familias. Pero me parece que hay una reparación que implica también otro sentido de la palabra, que es estos juicios como una forma de desagravio, que exceden a las víctimas, a las organizaciones arrasadas y que involucran un desagravio al conjunto de nuestra sociedad. Yo lo veo desde el CELS, que tiene mucha participación en el tema de los juicios. Realmente el trabajo que se está haciendo es muy importante y que es la única forma de consolidar el nunca más de verdad. El juicio de los juntas, que se produce inmediatamente a haber recuperado las instituciones de la democracia, es un juicio que está enmarcado en un contexto social donde era muy fuerte la idea de la teoría de los dos demonios. Una teoría de los dos demonios que pretendía igualar la violencia ejercida del Estado, el terrorismo de Estado, a la violencia que pudieron haber ejercido algunas organizaciones. Yo creo que lo del juicio a la Junta fue un hecho en su momento muy importante, más allá de que después se retrocedió con las leyes de la impunidad, con los indultos, fue un antecedente. Los juicios por la verdad histórica fueron un empuje muy grande. Celebramos que haya existido ese juicio, creemos que fue muy importante en relación a dejar bien en claro cuál había sido el papel de las Fuerzas Armadas en relación al genocidio, pero por supuesto tuvo límites. Fíjese usted que hasta el gobierno de Menem había paridad y cierto respeto a las fuerzas de las dos partes que lucharon o se enfrentaron en aquellos años. Incluso emite varios decretos que tienen una dirección simétrica hacia las dos partes, por igual. Y los límites se impusieron inmediatamente en relación a lo que fue la sanción de las leyes de obediencia debida y de punto final, que por supuesto estuvieron condicionadas por el levantamiento cara pintada que se produjo justamente para detener los juicios, ¿no? Una lógica consecuencia, estos indultos del menemismo también llevan aparejado el concretar el proyecto económico de la dictadura. Cuanto más impunidad, hay la posibilidad de volver de estos sectores económicos a desarrollar esa tarea que tremenda de exclusión y de marginación que ya nos anunciaba Rodolfo Walsh en el menemismo. Está el indulto a los genocidas y el avanzar en esa obra inconclusa de la dictadura. Hubo retrocesos, hubo leyes de impunidad, hubo punto final, hubo obediencia debida, hubo indultos, y durante unos años pareció que el tema estaba saldado de la peor manera, es decir, con una nueva vuelta de rosca de la impunidad. Pero la lucha de sectores muy importantes de la sociedad argentina, de sectores de la clase trabajadora, de los organismos de derechos humanos, hizo que esto se revirtiera. Nuestras organizaciones han tenido
un papel importante, han aportado no solo testimonios, sino militancia y construcción de correlación de fuerzas para que sea posible que hayamos llegado a este momento en donde luego de anuladas las leyes de obediencia debida y punto final, se haya podido avanzar. En 1996, al cumplirse 20 años del comienzo de los crímenes cometidos por la dictadura, podía haber incluso algún subterfugio legal de prescripción de las causas. Y fue esa situación dramática la que llevó a Garzón a decir, aunque no tengo tantísimos elementos, voy a armar una ingeniería para demostrar que la legislación internacional ampara un procedimiento iniciado en Madrid porque los crímenes de este tipo no tienen jurisdicción más que universal y no prescriben nunca, son imprescriptibles. En ese momento el lenguaje de interacción fue el inicio de los juicios de la verdad, es decir, juicios que a raíz del único elemento que quedaba fuera de la impunidad, que era la búsqueda de bebés y el fin de la impunidad para los responsables del secuestro de niños, de eso uno podía agarrarse y había que empezar a trabajar de a poquito. Primero por los juicios por el robo de bebés, que no fueron perdonados por la ley de impunidad. El 19 de noviembre del 76, las fuerzas conjuntas del Ejército, la Policía de la Provincia y la Policía Federal, eran 40 hombres, rodearon la casa y la atacaron hasta destruirla por completo, le volaron las puertas, las ventanas y usaron granadas, ametralladoras, y las consecuencias de eso es que, bueno, esta familia, Amestoy Fetolini, o sea, la pareja y sus 2 hijitos murieron en la casa y mi mamá también. Y yo soy el único sobreviviente de ese día. Tenía 5 meses. Mi mamá me puso dentro un placar con almohadas y eso permitió que los gases lacrimógenos que tiraron adentro de la casa me afecten un poco menos. Lo que dispuso el ejército en ese momento fue que me quedé en la parte de maternidad del hospital, pero aislado del resto de los niños, en una sala solo, con custodia policial. Eso fue así durante 4 meses. Sería entendible ahora, que es bastante más peligroso, pero a los 5 meses. Nosotros le pedimos a las abuelas que nos permitieran participar en el juicio y con la misma investigación que ya estaba hecha por el secuestro de la bebita, fueron condenados en el año 2001 también por el secuestro de los padres. Y ese fue el comienzo del fin de la ley de impunidad, que a partir de 2003 fue apoyado por el presidente Néstor Kirchner, que envió al Congreso proyectos consagrando las convenciones internacionales que declaran imprescriptibles y no sujetos a amnistía este tipo de delitos. Y finalmente en 2005 la Corte Suprema de Justicia convalidó ese fallo en la causa Simón y a partir de ahí se reabrieron los procesos en todo el país. Nosotros, por supuesto, celebramos enormemente la derogación y la nulidad de las leyes de impunidad. Creemos que esto es, en paralelo, un avance de la lucha de nuestro pueblo que hizo posible que un nuevo gobierno, justamente surgido de estas luchas, haya definido con mucha claridad ir a fondo. Estos juicios yo los veo como una continuidad de aquel alarido y aquel aplauso al final del juicio de las juntas, que me parece que no pudo ser, pese a lo que se pretendió, encorsetado ese juicio en la teoría de los 2 demonios. No pudo la fuerza de ese juicio, de esos testimonios de los compañeros, quedar atrapado en esa teoría que se pretendía. 2 hechos que nos parecen a nosotros fundamentales y que reponen la autoridad estatal, que es, por ejemplo, un hecho simbólico como es bajar, cuando Néstor Kirchner baja el retrato de Videla en el colegio militar, y del mismo modo el hecho de que se pida perdón en nombre del Estado por el hecho del genocidio, del terrorismo de Estado, también es un hecho para nosotros instituyente, ¿no? Refunda una nueva época histórica en la Argentina. Por eso tanto valoro, 32 años después,
el testimonio dado y los juicios que se están desarrollando, que aún se están desarrollando en nuestro país. El papel de la represión no comenzó el 24 de marzo del 76, sino antes. Antes estaban actuando la 3A y grupos paramilitares que asesinaron a más de 3.000 compañeros, y esto también debe formar parte de nuestra lucha, ¿no? La condena efectiva de todos los involucrados en las causas de las 3A. El conjunto de los organismos de derechos humanos y un espectro muy amplio de organizaciones jugamos un papel fundamental en seguir batallando alrededor de la conciencia social respecto de lo que había sucedido efectivamente durante la dictadura militar, que no había sido una guerra entre dos bandos, sino claramente terrorismo de Estado. Logramos la derogación primero y luego la nulidad de las leyes de impunidad. Cuando pudimos instalar la continuidad de los juicios, pudimos ver claramente cuál había sido el papel de la Iglesia y de los grupos concentrados de Capital en relación a sostener el andamiaje que hizo posible el genocidio. Ya en este momento hay unos 200 altos jefes militares condenados, también hay un sacerdote condenado y hay varios empresarios y políticos de la época detenidos que van a ser juzgados en los próximos meses, como el exministro de Economía Martínez de Oz y como el exministro de la provincia de Buenos Aires Jaime Lamont Smart. Sí, los empresarios también colaboraron y cooperaron con nosotros. Incluso nuestro ministro de Economía de entonces, don Alfredo Martínez de Oz, era un hombre conocido de la comunidad de empresarios de Argentina y había un buen entendimiento y contacto. Nosotros desde nuestro caso tuvimos el hecho de haber tenido una patronal que fue activa, protagonista, el caso Asíndar, de la pata civil de la dictadura militar. El presidente del directorio en aquel momento, José Alfredo Martínez de Oz, dejó ese cargo en manos de Alcide López Ofrán, el primer general entrenado en la Guerra Sucia en Francia, para hacerse cargo del Ministerio de Economía de la dictadura. Se abre, señores, un nuevo capítulo en la historia económica argentina. Sir José Alfredo Martínez de Oz era en ese momento el presidente del directorio de Asíndar, una de las dos empresas privadas más importantes, de las acerías privadas más importantes, y además era el hombre del Chase Manhattan Bank, la banca, el grupo de David Rockefeller. Te voy a contar una sola anécdota que es reveladora. Cuando Martínez de Oz estaba al frente de Asíndar, tramitó en el Banco Nacional de Desarrollo un préstamo multimillonario para Asíndar. Los créditos tramitados ante el Banco Nacional de Desarrollo fueron otorgados en febrero de 1976. Si uno va a un Banco Nacional de Desarrollo, queda constancia de que no pagaron. Y esa deuda la terminó estatizando Cavallo desde el Banco Central, o sea, el círculo perfecto. Uno de los principales grupos empresariales beneficiarios de la estatización de deuda privada fue precisamente Asíndar. Esa era la dimensión de la complicidad de las grandes empresas en este país. Quienes detentaban el poder real eran los grupos concentrados de capital. No en vano tuvimos nosotros en grandes empresas multinacionales, como es el caso de Mercedes-Benz, de Ford, de Astarza, de Asíndar, casos emblemáticos de comisiones internas completas de compañeros, delegados, trabajadores de esas organizaciones sindicales arrasados, y esto con la absoluta connivencia no solo del poder político y militar de aquel momento, sino de las cúpulas de todo el empresariado nacional e incluso con la complicidad, lamentable es decirlo, pero de algunas cúpulas sindicales, como por ejemplo del ESMATA en aquel momento, ¿no? Las grandes empresas en general tuvieron mucha colaboración con la represión, en la persecución a los activistas, delegados, comisiones internas.
Fue muy claro en el caso de la Ford. En el 76, el día del golpe, Ford se transformó en un cuartel militar. Fue impresionante ver el ejército de Campo de Mayo, cómo entraba a la fábrica. Ahí vemos que nos llamó la atención de que vinieran directamente por los delegados. Pensábamos que al otro día íbamos a ver algo de ellos. Ya al otro día lo vimos que la empresa no recibía a los familiares, les mandaba telegramas de que estaban ausentes sin aviso. Y a mí me sacaron la horario de trabajo. Me pasan por la sección. Claro, cuando los compañeros me ven que voy con un militar adelante y 2 soldados encañonándome con un FAL de cada lado. Y bueno, a nosotros nos sacan a la vista de todos. También pasó lo mismo, la gente paró de trabajar. Nosotros le pedíamos que siguieran trabajando porque ya la veíamos cómo le íbamos a pasar, ya estaban los compañeros desaparecidos. Ese quincho era un campo de deporte, estaba la cancha de fútbol y el quincho era como para ir a los vestuarios, para cambiarnos. Un centro buffet que recreativo tomaba una que gaseosa. la empresa. Pero después del año 75 ya fue un centro clandestino y punto neurálgico del ejército. En el caso de Mercedes-Benz, que es público y notorio, el relato porque han quedado sobrevivientes de lo que fue no solamente la desaparición de los compañeros, la apropiación de los hijos. El primer nieto recuperado fue de un compañero de la Mercedes-Benz. Se habla del entonces presidente de la Mercedes-Benz argentino, que tiene 2 hijos apropiados en ese periodo, que se supone que pueden llegar a ser hijos de desaparecidos. No nos olvidemos que en las multinacionales, en todos los consejos directivos, digamos, los que mandaban, había siempre un militar. Entonces, por lo tanto, nosotros lo tenemos en claro que fue un golpe militar cívico o cívico-militar. Mercedes-Benz tiene 14 compañeros desaparecidos. Se salvó un compañero que hoy está testimoniando justamente porque los mismos compañeros no lo dejaban salir afuera, que lo estaba esperando el ejército. Nosotros tenemos una lista donde ya figuran los compañeros que van a desaparecer y está confeccionada por el jefe Snook de fábrica, un alemán, en el 74. O sea que ellos ya sabían que tenían que prepararse para cuando llegue el momento. Le estaban haciendo un favor las 3A, pero no bastaba matar de 70 balazos a los compañeros activistas y la única forma de pararlo era esa, crear el terror. Digamos, de Auschwitz, que era en campo de exterminio, salió un 20% vivo. De Campo de Mayo, el 0,2%. El proyecto era darle a los obreros. Se están hoy conociendo denuncias sobre el accionar represivo en Campana, comandado desde la base de Techín, el caso de Loma Negra, el caso del astillero Río Santiago, es decir, en Córdoba, bueno, obviamente la Renault, la FIA, la comisión interna, las comisiones directivas del ESMATA. En lo personal, busco y espero justicia por mi padre. Creo que este juicio va a servir para dejar en claro y demostrar el andamiaje de complicidades civiles que necesitó la dictadura para legitimarse. En este caso la empresa Loma Negra, con la maldita Fortabat a la cabeza, que proveyó del cemento necesario durante la última dictadura militar para la modernización de la ciudad de Buenos Aires con Cacciatore y para la construcción de los estadios de fútbol del 78. Consideraban objetivos estratégicos la protección de las grandes empresas del cordón industrial. Objetivos estratégicos, con todo lo que eso significa. O sea, si había que preservar la seguridad pública, había que preservar doblemente las grandes empresas industriales. Doy detalles del lugar, del tiempo en el que viajé, que me trasladaron desde mi casa hasta el centro clandestino. Doy datos de ruidos de trenes, de ruta, de perros, de caballos. En ese momento, principios de agosto del año 78, creía suponer dónde había estado detenido y dónde aún continuaba detenida Mónica, mi compañera, embarazada de Marcelino, y decenas de otros compañeros que continuaban detenidos en el
Vesubio, torturados. Como veía que no se avanzaba con toda la descripción que yo daba, cuando vuelve el secretario del juez, me dice que ya estaba bien con la declaración. Y lo que me tocó vivir en aquel momento fue un juez que decidió, por lo menos en ese momento, no investigar más y no tomar todo el testimonio. Si no es una justicia cómplice, seguramente fue una justicia totalmente condicionada. A veces con nuestros alumnos en las escuelas es claro para ellos que no había, que fue derrocada la presidenta de la Nación, que había un poder ejecutivo de facto, que las cámaras de diputados y senadores estaban cerradas, y los chicos advierten que no había justicia, que no se impartía justicia, pero sí había jueces y sí estaban los tribunales abiertos. Entonces había jueces que no impartían justicia. En los primeros juicios, después de terminar la dictadura, se concentraron fundamentalmente en los militares, que fueron los que cometieron materialmente los crímenes, los que secuestraron, los que torturaron, los que asesinaron. En los últimos años, en cambio, se ha ampliado la mira para incluir también a sectores civiles que fueron cómplices, que fueron partícipes necesarios de esos crímenes. En primerísimo lugar, la Iglesia Católica Apostólica Romana, que fue verdaderamente parte del dispositivo de la dictadura. La Iglesia cumplió con su deber, fue prudente, de tal suerte que dijo lo que correspondía decir sin que nos creara a nosotros problemas inesperados. Mi relación con la Iglesia fue excelente, mantuvimos una relación cordial, sincera, abierta. No olvide que incluso teníamos a los capellanes castrenses asistiéndonos y nunca se rompió esta relación de colaboración y amistad. Y bueno, hay enorme cantidad de testimonios de las madres, de las abuelas, en donde se relata cómo en sus entrevistas con obispos, por ejemplo, se les decía que mejor no hablaran de este tema porque corrían peligro, ¿no? Y se amparaba en forma directa o indirecta el accionar de los genocidas. E incluso, bueno, la participación directa, como es el caso de von Bernich, que ya ha sido condenado por los juicios que afortunadamente se han llevado a cabo y que han sido muy claros. La condena de von Bernich es muy clara, el fallo es clarísimo y merece ser destacado. Todos estos delitos de lesa humanidad cometidos en el marco del genocidio que tuvo lugar en la República Argentina entre los años 1976 y 1983. Tercero, dispone que el nombrado quede alojado en su actual lugar de detención, Complejo Penitenciario 2 de Marcos Paz. No solo fue parte del dispositivo de la dictadura, sino que fue la que le dio la racionalidad ideológica, o conceptual, o teológica, si se quiere. Porque la Iglesia parte de una concepción del llamado orden natural. Habría un plan divino de la creación, del cual los hombres y las mujeres malvados nos habríamos apartado. Y el regreso al orden natural implica volver a, digamos, lo que fue la cristiandad medieval, un orden cerrado, jerárquico, asfixiante, en el cual cada aspecto de la vida de una persona estaba regulado por ese orden natural, ese presunto plan divino, del cual naturalmente la Iglesia se considera representante en la tierra. Y esa fue la formación que la Iglesia Católica dio durante décadas a las Fuerzas Armadas Argentinas, a las que usó como instrumento contra los gobiernos democráticos, con los golpes militares desde 1930 en adelante. Esta coincidencia entre la Iglesia y las Fuerzas Armadas explica el amplio espectro de la represión, que no fue solamente contra
partidos políticos o grupos guerrilleros armados que desafiaban al poder, sino contra un amplio espectro de la sociedad argentina, intelectuales, trabajadores, dirigentes sindicales, artistas. La Iglesia argentina en general, y por suerte, no se dejó llevar por esa tendencia izquierdista y tercermundista, politizada claramente a favor de un bando, ¿no? Ocurre que la Iglesia había cambiado de todos modos en los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial, había habido un Concilio Vaticano II y había dentro de la Iglesia sectores militantes populares importantes e incluso algunos obispos que participaban de esos puntos de vista. Por eso la represión también se dirige sobre esos sectores. Y la jerarquía, lejos de reclamar, aprueba que algunos de los suyos, como los obispos Angelelli y Ponce de León, sean asesinados también por la dictadura, simulando accidentes automovilísticos. Nosotros creemos que lo único que puede realmente poner en otro lugar a la cúpula de la Iglesia argentina en este punto es, por ejemplo, excomulgar a personajes siniestros como von Bernich, que no es el único, hay unos cuantos más. Ustedes van a dictar una sentencia no solo hacia el pasado, no solo para este presente, van a dictar una sentencia para otras generaciones. A ustedes, señoras juezas, señores jueces, los miran no solo los jóvenes de ayer desde aquí, desde estos carteles que nosotros invocábamos, los miran los jóvenes de hoy, los miran los jóvenes de mañana. Alguna vez mi hija me preguntaba, más pequeñita, si los militares tenían mamá. Y la pregunta es si los funcionarios, los intendentes, los gobernadores, los empresarios, los curas, volvían con esta información a sus casas y algo saludaban a sus familias, sabiendo lo que sucedía en algún lugar y callando durante tanto tiempo. Cada 24 de marzo es como una especie de carbono 14 que nos permite medir en términos de conciencia la era que estamos transcurriendo. Yo creo que donde más se puede verificar en la Argentina recuperación de derechos en el tema de los derechos humanos. Y tenemos el enorme privilegio de todavía tener vivas nuestras viejitas y de que tengan la satisfacción en los juicios de ver que aquello que le robaron los hijos, que se los masacraron, que esa brutalidad hoy esté relatada en un juicio, testimoniada y condenada, tiene un valor enorme. Creo que de alguna manera es parte de la deuda que la sociedad tiene con nuestras madres, con nuestras abuelas. Hace ya tiempo que estamos logrando esa justicia que exigíamos y que ahora le estamos logrando. Justicia legal, jamás justicia por mano propia. No tenemos idea. Si ustedes comparten los sueños de un mundo igualitario, los sueños de obreros a quienes no exploten, los sueños de pan, paz y trabajo, los sueños de igualdad por los que nuestros jóvenes desaparecidos y nosotros alguna vez cantamos y gritamos. Es a partir de estos procesos que el país puede comenzar a consolidar una vida democrática más plena, más real, en la cual un hombre o una mujer, un voto, no sean solamente un eslogan, sino una realidad, y que ese voto sea el que decide y no los poderes fácticos. Pero sí sabemos que ustedes tienen en sus manos gran parte de los sueños nuestros, los sueños de justicia, y que a veces a la justicia uno recurre casi para pedirles un milagro, y nosotros le queremos pedir con este alegato el milagro de poder tener justicia, el milagro de que alguien, un joven, una joven, en algún lugar, desde algún cielo azul,
ilumine este galpón, no aquel. Pasará mucho el 24 de marzo y seguiremos hablando de estas cosas porque creo que es el avance que vamos marcando en esa lucha para que el pasado realmente quede como el nunca más de verdad, que esto no se pueda volver a repetir. No hay posibilidad de fundar una democracia con justicia social en nuestro país si no es a partir de la condena efectiva y real del genocidio. Fueron condenados a cadena perpetua Montes, Acosta, Pernías, Astiz, Scheller, Radille, González, Sabio, Cavallo, Ronda, Coronel y Weber, compañeros. 12 lluvias de cadena perpetua. Para nosotros, estar aquí presente es un compromiso de honor. En primer lugar, con nuestros 30.000 compañeros detenidos desaparecidos, de estar acá al lado de las madres, de los hijos, de las abuelas y de los familiares. Pero es un compromiso de honor por las generaciones que vendrán, construir un país donde no haya impunidad. Este es un gesto fundamental. Es un orgullo, la verdad, para mí, tengo que decir, ser parte de este SUTEBA que fue bandera en el reclamo de memoria, verdad y justicia y lo sigue siendo. Es un orgullo.